Un saludo a todos, espero que estén súper bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Propósitos con Vale Cal de la tercera temporada. Y esta tercera temporada lo estamos inaugurando con video. O sea, ahora va a ser disponible aquí en YouTube. Pero por supuesto, regresando a mis inicios de podcast, vamos a estar en Spotify también cada semana. Así que, bueno, yo estoy muy emocionada de volver a este formato porque algo que tiene de especial video es que no solamente le ponen cara a la voz, sino autor también a las ideas que presentamos. Y eso es algo que más o menos fui dejando a un lado por un tiempo, porque sí parecía que necesitaba encontrar de nuevo un propósito para hablar. No me gusta solamente, digamos, filosofar o pensar en cosas y solamente tirar contenido, sino que sí me gusta tener una intención detrás de compartir. Entonces, a medida que ha pasado el curso del tiempo, Dios también me ha ido revelando muchas cosas en mi vida personal, muchas cosas han cambiado, muchas etapas nuevas que seguramente en el tiempo prudente iré compartiendo con ustedes, pero si es que no han visto mi perfil de Instagram. Pero básicamente vamos a ir descubriendo eso de poco a poco aquí en Propósitos con Vale Cal. Al tema. ¿Cómo reaccionar ante resultados electorales como cristianos? Para mí este tema en particular es muy importante. Me vuelvo a presentar. Yo he sido una persona que reacciona bastante rápido ante muchas cosas. Trato de ser un poco más prudente, uno ya tiene también con la edad, experiencia y también evolucionando como cristiana, como persona creyente en Dios, dejando las cosas viejas atrás, tratando de ser más consciente de mí misma, de nuestras emociones, cómo manejarlas, en sí nuestras actitudes, cosas que tal vez no hemos puesto mucha atención y vamos a hablar específicamente de eso hoy, porque creo que de ahí viene muchas raíces de amargura como país, como Ecuador, de ahí viene todo. So, la idea es evolucionar, la idea es ser diferente, especialmente ser como Dios quiere que seamos, en el propósito que Él nos ha dado y contestar ese llamado que Él nos ha dado. De eso se trata. Ahora, lo que debo dar como preámbulo es que somos seres humanos, estamos en el camino de la perfección y realmente vamos a llegar en la perfección ya con el Señor. Pero ahora la idea es no reaccionar como antes, porque no vamos a reaccionar con gracia muchas veces, sino todas las veces, especialmente al comienzo, porque como que hay trabas a veces, ¿no? Pero yo recomiendo algunos versículos que quiero compartir con ustedes porque esto a mí me ha ayudado muchísimo tranquilizarme con la política. Toda mi vida de joven, adulta, 18 años, desde adolescente mismo, me ha apasionado la política, me ha apasionado las cosas sociales, por eso me hice periodista, comunicadora, estudiar derecho también, o sea, estoy rumbando a ser abogada de la República del Ecuador. Entonces, imagínense, por todas estas cosas es tan importante, pero Dios nos habla acerca de lo que debemos pensar en medio de estas cosas terrenales. Y en Daniel 2:21 habla, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, das la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. También nos dice Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Entonces, ¿qué sucede? Yo escucho el versículo de Daniel 2:21 y eso me da la tranquilidad de que pase lo que pase, sea que yo tome una mala decisión, una buena decisión en los ojos del hombre, igual el Señor va a poner a quien le tiene que poner para los tiempos en el que vivimos. Entonces, yo tengo que el creador del universo ya tiene planificado cómo va a ser el futuro, el presente. Ya sabía lo que iba a pasar. Él ya tenía en cuenta lo que iba a pasar. Yo voy a estar tranquila. Y va a dar sabiduría a los sabios, ¿ya? Y ciencia a los entendidos. Estamos recontra. En Mateo 10:30, cuando trata de eso, de que nuestros cabellos están todos contados, es porque Él está al tanto de absolutamente todo. Sea fraude, sea injusticias, sean nuestras angustias, nuestras aflicciones, todo lo que vayamos a sentir con las elecciones, con las cosas que estamos viviendo. Él conoce las angustias. Y lo último que yo creo que debemos recalcar, y yo lo digo por mí, porque soy ser humano y obviamente me voy a frustrar viendo ciertas ideas que me parecen súper increíbles a veces,
Romanos 12, 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros mismos tenemos que dar testimonio, tenemos que estar al tanto de que nuestro comportamiento sea un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y que es un culto. Estamos en adoración activa. Yo creo que eso es parte de que hay que entender, hay que ser lo suficiente humildes y reconocer cuando uno se equivoca. Ya pasamos por lo espiritual, el preámbulo espiritual. Vamos a entrar a lo político, ¿ya? En la parte humana, en Ecuador, ¿por qué votaron por Noboa? Voy a hablar un poco de eso, porque yo creo que es súper importante tener entendimiento, no solamente, obviamente, en lo espiritual, pero también es muy importante y es demasiado importante como cristianos tener la información adecuada, correcta, precisa acerca de lo que sucede en nuestro país, en nuestro entorno, incluso especialmente para orar. La parte humana en Ecuador, ¿por qué votaron por Noboa? Veamos. El partido ADN centro-izquierda es una transición suave, creería yo, en mi perspectiva particular, del izquierdismo extremo y los efectos secundarios que dejó el socialismo siglo XXI. Y se enfoca mucho en obra social y obviamente eso nos importa. Como cristianos eso nos importa muchísimo. Hay propuestas económicas y alianzas globales en cuanto a los negocios, comercio exterior. Se han abierto muchas oportunidades, posibilidades y existen beneficios puntuales para el pueblo en cuanto a esas obras públicas que tanto necesitamos en muchas áreas del Ecuador. Yo pasando por Riobamba, por mucha parte de la sierra, cuando tú viajas de Quito a Cuenca, puedes ver muchos lugares que requieren de atención. Entonces, para mí, en lo particular, me interesa saber que va a haber un ingreso y que va a beneficiar a la obra pública para ayudar a esos sectores que necesitan y requieren. Como que hace 10 años necesitaban ayuda. Entonces, yo tengo que admitir cuando hay que admitir. Si es que hay propuestas súper chéveres, hay alianzas súper chéveres que se están desarrollando, tengo que apoyar eso. Con países claves. Y de nuevo, esto es mi criterio. Yo me puedo equivocar y espero que si yo me equivoco, ustedes también me lo digan. Yo no me voy a enojar si me equivoco, pero mi perspectiva es que en medio de tanta masacre que existe en Ecuador a diario, que también es resultado de la normalización cultural y cero consecuencia judicial, sí existe en medio de todo, sí existe cierta reducción de crimen, porque muchas veces hay que admitir que lamentablemente en la cultura también hay cosas que se han permitido desde casa. Esto no pasa de la noche a la mañana y es una cultura. Por eso es que yo trato de ser justa también. No culpo todo al 100% a los políticos que están tomando responsabilidad ahora para arreglar lo que se toma años en desarrollar y asentar en el país. Existen programas como Jóvenes en Acción, para nombrar solo uno por el tiempo, que dio $400 mensuales para muchos jóvenes para que aporten y reciban una remuneración por su servicio. Y bueno, entre las brigadas médicas que la familia Noboa siempre ha dado, eso también es chévere. Yo aprecio eso cuando las personas y los políticos, las personas que están en el sector privado incluso ayudan a su país, me parece increíble. Pero sí voy a decir esto, que en un año no se puede arreglar todo. No se puede arreglar lo que en años se desarrolló. No se puede arreglar lo que en años se dañó. Un negocio se quiebra en menos tiempo, pero para restaurarlo toma tiempo. Es frustrante humanamente tener que explicar esto a veces porque nuestros problemas no se pueden solucionar en un año. Hay cuestiones que no voy a mencionar porque yo creo que todos sabemos. No hay que descartar las propuestas que un político nuevo puede estar dando porque mágicamente en un año las cosas no se arreglaron como queríamos. Porque eso tampoco es de sabios esperar, que en un año eso se va a arreglar. Existe también una colaboración de parte del pueblo que necesita pasar también. Pero eso es algo que creo que de pronto en algún momento debemos hablar en casa. No necesariamente yo por video. En cuanto a Luisa, sí,
No voy a hablar mucho de ella, no por las razones que ustedes piensan, pero yo creo que escucho bastante una repetición de lo que nosotros ya sabemos del partido RC5. El economista Rafael Correa, expresidente, que respalda, es su partido, tiene su rostro en casi todo lo que es del partido. Entonces nosotros tenemos en cuenta quién es él, quién respalda, cuáles son sus aliados internacionales. Nosotros sabemos, es familiar, es algo que tenemos, si ustedes tienen mi edad o son menores que mí, o sea, crecimos con eso. Crecimos con ellos. Tiene respaldo de un líder, de muchos líderes que tienen muchísima trayectoria e historia en nuestro país. Hay que decir lo que es, también por lo que es mujer y es accesible. Tengo entendido que tiene muchas personas que les asesoran y les asesoran muy bien. Entonces ellos sí llegan a ser muy accesibles al pueblo y eso es algo que en un país que tiene muchas raíces de amargura con el clasismo, el racismo, yo entiendo por qué. Y lo voy a decir, yo entiendo. Muchas personas votaron por RC5 porque hay mucho maltrato todavía, hay desinformación, hay clasismo. Y voy a hablar ahora acerca de la iglesia porque mi mensaje siempre va a ser hacia la iglesia del Señor. Existe mucho clasismo en la iglesia. Yo lo he visto, yo he escuchado, yo soy testigo de eso. De chiste en chiste, mucho de lo que se piensa o lo que se habla se manifiesta y agregamos a una herida que ya existe culturalmente en nuestro país. Y mira, yo sé que no podemos controlar las interpretaciones de los demás. Hay que preguntarse de vez en cuando ¿qué tan justos son ustedes con sus colaboradores? ¿Cómo es el trato con personas de otro tono de piel, otra condición socioeconómica? ¿Cómo te refieres a las personas que son distintas a ustedes? Desde tu corazón, porque tú puedes ocultar mucho. Tú le puedes ocultar, tú puedes callar, tú puedes ante las personas para no verse grosero, ocultar o tratar mal a tus colaboradores en casa, pero cuando sales les tratas bien o hablas bien, qué sé yo, para quedar bien ante los demás. Pero Dios sabe tu corazón, sabe tus pensamientos, cómo los tratas. ¿Cómo tratas a la persona que te sirve en un restaurante? ¿Cómo tratas a las personas cuando estás manejando? ¿Cómo tratas a las personas que tal vez te hicieron un mal, un daño en la iglesia? ¿Cómo les insultas? ¿Les estás insultando en base al error que tal vez te hicieron o les estás insultando en base a su raza? Describir a las personas no por su condición intelectual, sino por su raza. Y eso no es de cristianos, eso no es honrar a Dios. Yo creo que muchas veces podemos esconder ante la sociedad y podemos callar, pero Dios conoce nuestro corazón más que nadie. Y siento que mucho, además de lo económico, social, político, los problemas tienen una raíz de amargura bien fuerte, muy fuerte y es súper evidente. Y cuando existe un partido, existe un grupo, un movimiento social que está fuera de la iglesia, porque a veces el enemigo trabaja así, ¿no? Cuando en casa las cosas no están bien, hay una puerta espiritual que se abre con las personas de afuera que están ofreciendo bondad, amor, aceptación. Algo que existe más que en la iglesia. Obviamente esa puerta espiritual es atractivo, normal, para nuestra carne, eso es súper normal. Y es doloroso saber eso, ¿saben? Es doloroso, me da vergüenza ajena saber eso, porque la iglesia es un lugar, es un hospital para las almas, es donde nosotros tenemos que respetarnos y amarnos a la fuerza, obligadamente. Pero saben que somos seres humanos y eso no funciona así a veces. Pero por eso es que cuando no nos estamos dando cuenta y no estamos corrigiendo y no somos lo suficientemente humildes analizándonos, analizando nuestros pensamientos o los insultos que dimos en algún momento del día, estas cosas nos enfría la conciencia, no nos damos cuenta y estamos aportando a una herida social, cultural, espiritual. Yo creo que con esto, mentiras, exageraciones, falsas promesas, apacigua ese resentimiento. Dan una solución. Y yo creo que esta es una oportunidad para que la iglesia del Señor busque verdaderamente de Dios. De ponerse a cuentas y aplicar el versículo de 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y mira, yo puedo estar aquí y hablar acerca de que hay 1,000,000 de pruebas, hay muchas banderas rojas, incluso hay
poderes satánicos que están respaldando ciertos personajes, ciertos grupos sociales, políticos. Yo les puedo exponer absolutamente todo. Les puedo dar esas pruebas, pero yo creo que si no nos damos cuenta que más que todas esas cosas claramente es una batalla espiritual, no podemos esperar más. Con la oración y esperar contestación de Dios. Esa es la respuesta. Y yo me doy cuenta que esa es la única respuesta. La oración, el ayuno, el colaborar con nosotros mismos, no hundirnos en la culpabilidad, sino tomar responsabilidad de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestras malas actitudes. Porque yo me doy cuenta, mira, yo tuve un problema con un chico de la iglesia y la verdad es que sí me siento bastante mal por este problema que tuve. Pero lo voy a exponer porque también no solamente estoy tomando, llegando a cuentas con ustedes y también hablando acerca de lo que sucedió, pero también reflexionando y viendo y analizándolo. Yo estaba haciendo unas publicaciones en Facebook, ustedes me conocen, y un chico solo me escribe, todos 5, todos 5. Y este chico no solamente me lo hizo una vez, me hizo en cada publicación, en cada publicación, en cada publicación, en cada publicación. Y eso realmente fastidia, porque yo sé la intención de él era para fastidiar, para picarme, y eso tampoco está bien. No está bien. O sea, una persona que activamente está haciendo eso, no está bien. Hay un versículo que trata de eso, que si es que tú estás comiendo algo, ya en el contexto de los gentiles y los judíos, el que estaba comiendo cerdo, literalmente, si eso le ofende al hermano, no lo hagas, porque Cristo también murió por ese hermano. ¿Por qué lo estás haciendo para ofenderlo? O sea, le estás ofendiendo, le estás haciendo daño. Entonces, también al revés, ¿ya? Entonces yo era como que, ¿y qué le pasa? Entonces yo también le digo, o sea, estás abiertamente fastidiando, provocando cuando yo no te he hecho nada. No te he hecho nada. Y me dices que eres una hipócrita porque tú estás apoyando a una persona, a un líder que no habló acerca del caso de los niños, que lamentablemente eso sucedió. Es trágico lo que le sucedió a esos niños. Número 1, me estaba provocando. La segunda, estaba hablando cosas que no eran. La tercera, estaba asumiendo que yo estaba abiertamente apoyando a un político a ciegas. Yo no hago eso con nadie. El día de mañana, si un primo, si mi hermana, si mi mamá, si mi papá comete un error, yo voy a hablar acerca de ese error y lo vamos a arreglar. Normal. ¿Por qué tenemos que automáticamente alcahuetear, cegarnos cuando se trata de los políticos? Eso tampoco es de Dios, eso tampoco se llama humildad y eso tampoco está bien. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Si hay pruebas, si hay muchísimos casos que demuestran la maldad, la perversidad de las personas, acciones puntuales por muchos años, hermanos, yo no voy a apoyar eso, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Mañana nos podemos equivocar y yo espero que ustedes también tengan personas que les llame la atención, que tengan un grupo de amistades que les llame la atención. ¿Sabes qué, hermano? Eso está mal. Hermano, ¿sabes qué? El otro día dijiste algo que no creo que estaba bien, pero yo te amo y yo no quiero que tú estés cayendo en el mismo pecado. Persona muy capaz de muchas cosas. Yo no quiero que tú te estanques ahí por un error que estás cometiendo, porque a veces la gente no sabe. Cometen errores penales y cubrir pecados. Eso no es de Dios tampoco, hermanos. Nuestro deber es orar, amar, ser feliz, tener paz, buscar el gozo del Señor, trabajar, tener una vida libre y plena en Cristo, gozar de la vida que Dios nos ha dado. Pero no sé, de pronto nos cegamos de esas verdades eternas. Sí, es cierto. Entonces vuelvo al punto, todo es espiritual. Esas situaciones con ese hermano era espiritual. Nos faltó Biblia de parte de él y de parte mía. Nos faltó Biblia. Necesitamos más oración, más palabra de Dios, más arrepentimiento, más reconocimiento. Hay que ser lo suficiente humilde de decir, Señor Jesús, incluso en la política, en nuestro trabajo. O sea, no hay diferencia en este ámbito tampoco. Señor Jesús, me están diciendo que yo estoy loca o yo estoy mal porque yo quiero votar por aquella persona. Señor Jesús, me dicen que yo no soy humilde porque yo digo estas cosas o yo pienso así. Señor Jesús, me están diciendo que yo soy muy aniñadito y no soy muy humilde. ¿Por qué, Señor? Ayúdame a entender. Señor Jesús, me dicen que yo estoy siendo clasista. ¿Pero por qué? No entiendo por qué. Enséñame, Señor Jesús, o ábreles el corazón para que me vean el por qué y mi contexto. O sea, sean sinceros. El tiempo de la gracia es ahora y ahorita yo veo que se está presentando un momento, un evento para darnos
cuenta y tomar esa oportunidad de buscar a Dios, incluso en estos momentos difíciles. Abril va a llegar, se va a ir, va a pasar, pero ¿sabes qué? No va a pasar la palabra de Dios. Y hoy es cuando podemos ponernos a cuentas. Hoy es cuando nos compete a dedicar al Ecuador de nuevo a Dios. Porque recuerden, mira, yo honro a los ancianos de la iglesia. Yo siempre voy a honrar a los ancianos de la iglesia. Acuérdense de esos avivamientos espirituales cuando éramos niños, adolescentes. Literalmente, yo creo que la última vez que yo fui a un evento donde nos quebrantamos todo en un mismo sentir fue hace mucho tiempo. Acuérdense cuando se dedicaba el país a Cristo, acuérdense cuando había esa reverencia y ese temor a Dios, donde todos buscábamos el rostro del Señor Jesucristo, que el Ecuador es tuyo, Señor. Acuérdense de eso, donde no veíamos políticos, sino que realmente nos sometíamos ante la voluntad de Dios y decíamos, Señor, contigo, con quien sea, Señor, vamos a estar bien. Señor Jesús, toma el control de este país. ¿Cuántas veces? Imagínense de cuántas hemos salido si no hubiesen sido por esos ancianos que se postraban delante del Señor a dedicar el país. Nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros, la siguiente generación. Mi mensaje el día de hoy es: las cosas son así. A veces yo creo que mucha prepotencia, mucha desigualdad, injusticias que suceden en nuestra comunidad cristiana están llevándonos a unos patrones o a seguir tendencias que no son de Dios. Yo me puedo equivocar en muchas cosas también. La forma en cómo yo estoy reaccionando con mis hermanos que están votando por otro partido político que para mí realmente no hace sentido. ¿Pero por qué? O sea, tener la humildad suficiente de preguntar, Jesús, ¿pero por qué van a votar por ellos? Entender cuáles son las razones y orar, que Dios no solamente nos ha dado la oportunidad de volver a dedicar el país, sino también poner esto en petición, que los hermanos también, si tienen que llegar a... para ambos lados, para ambos bandos, literalmente es una oportunidad única para el Señor. Imagínense que el margen es tan pequeño. No es coincidencia. Ya, me atrevo a decir, póngase que haya habido fraude electoral. Ya, póngase. Pero el Señor permite que eso sea tan chiquito, ese margen, en medio de los fraudes que pudieron haber existido. El Señor puede permitir muchas cosas. Pero mira, es una oportunidad única para poner en oración, dedicar estas elecciones a Cristo Jesús. Porque el único y el que tiene la última palabra es el Señor. Y muchas veces nosotros tratamos de decir, bueno, no, la política no es de Dios, la política no es de Dios. No, la política no es de Dios, pero las personas que van a vivir bajo las decisiones de la política, por consecuencia, son de Dios. Las personas que viven al diario, las decisiones que tomó el gobierno, que se eligió, ellos son de Dios. Pero las personas que trabajan, que van a la iglesia, que necesitan la seguridad plena para poder caminar a la iglesia, tomar el bus para ir a la iglesia, ir en Uber a la iglesia, esas personas, los misioneros, los obreros de nuestras comunidades cristianas, ellos son de Dios. Entonces todo es importante dedicar al Señor. No limiten. El Señor es santo y poderoso. Tú no lo tienes que proteger. Tienes que buscarle a Él para que nos proteja y Él respalde este país hermoso que se llama la República del Ecuador. Yo les puedo dar razones, la verdad. Yo les puedo dar razones, yo les puedo dar pruebas, yo les puedo indicar, ¿sabes qué? No votes por esta persona, no votes por esa otra persona. Creo que todos sabemos exactamente cómo lo dije. Un partido es históricamente conocido, tiene mucha trayectoria, el otro solo tiene 1 año. Conocemos su familia, también tienen mucha trayectoria. ¿Por qué esta vez los de la comunidad cristiana no se ponen en oración y realmente pidan a Dios, Señor Jesucristo, ¿por quién debo votar? Señor Jesucristo, bajo tu voluntad voy a tomar esta decisión, pero solo bajo tu voluntad. Si tú no me dices que vote por alguien, Señor Jesucristo, no lo voy a hacer, pero ¿por quién debo votar? No limites al Señor. Él nos tiene que proteger. Él es nuestro Padre, Él es soberano, Él es poderoso, Él puede con todo. Nosotros somos los que necesitamos ser guiados. La educación, el enterarse, el tener conocimiento, el tener la capacidad de tomar decisiones es muy importante. Y yo creo que el que da sabiduría en su totalidad es el Señor. Él va a dar sabiduría a los sabios. Pero ¿quiénes son los sabios? Los que temen a Dios.
los que buscan el reino de los cielos y en sus intereses también. Nuestro deber es orar, dedicar al país, pero también es tener conocimiento para orar con entendimiento, con un objetivo, con una intención. He cambiado el entorno de mi canal, de mis redes sociales, que sean agradables a lo que Dios quiere que sea, a lo que Dios quiere que yo hable. El día de mañana, si mi Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Si el día de mañana Dios dice quiero que hables de esto, el día de mañana hablaré de otra cosa. Pero el día de hoy es el día de la salvación. Y nuestro país todavía necesita escuchar de Cristo. Yo nunca me imaginaba, y termino con esto, yo nunca me imaginaba que Dios me iba a usar, que Dios me iba a escoger, porque cuando tú llegas a apartarte tanto de Dios, porque tienes pensamientos de insuficiencia, de depresión, de tal vez de que, bueno, eso no es para mí, simplemente el Señor te va a dar razones para hacerte entender que siempre fuiste de Él y fuiste creado con este propósito de seguirlo hasta el fin. Y seguirlo hasta el fin significa también buscarlo, incluirlo en absolutamente todo también. Si queremos ver a Dios, Palacio de Carondelet, queremos sentir su presencia en el Palacio de Carondelet, hay que dedicar el Palacio de Carondelet a Cristo. Los reyes que vayamos a escoger, a elegir, porque vivimos en una democracia, tal vez no sean cristianos, pero es tan importante, es tan esencial elegir a un líder que respeta las cosas de Dios, de nuestro Dios, que respete la palabra de Dios. Uno no puede elegir a ciegas. Entonces, en conclusión, es tiempo de orar, de escuchar, de responder al llamado y también compartir con los demás. No somos herméticos. Responder con amor, tolerancia, con paz y paciencia es importante también en este caso. Yo lo digo por mí, queremos ser diferentes, queremos evolucionar y tomando estos pasos incluye eso. Hasta el siguiente episodio, que Dios les bendiga.